encontrar, pero sí vas a encontrar palabras, iglesias que te hablen de la palabra de Dios, que te hablen de fe y que te hablen cómo tener una vida victoriosa. El tema de hoy se llama ¿por qué Jesús causa división? A veces el tema, yo mismo decía, ¿lo dejo así, Señor, o lo cambio? Y oraba y le preguntaba a Dios, y Él me decía, déjalo así. Y durante el tema, durante la prédica, vamos a ir escuchando, y yo creo que tú vas a entender, yo voy a entender por qué Jesús causa división, o de dónde viene la división entre nosotros, entre la iglesia, entre las casas, donde quiera que vayamos, vamos a encontrar división. Tú puedes encontrar división en tu familiar, te dejas de hablar con tu familiar, con tu hermano, con tu amigo, con tu esposo, te dejas de hablar unos días y no pasa nada. No te vas de la casa. Pero cuando encontramos división en la iglesia, lo primero que decimos, me voy a ir. En esta iglesia no hay amor, en esta iglesia no me toman en cuenta. Y desafortunadamente eso es en todas las iglesias. Pero ¿por qué Jesús causa esa división? Quiero que estemos con mucha atención. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio 4:9. Por tanto, primero vamos a comenzar con instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel. En Deuteronomio le dio leyes a Moisés, son 613 o más leyes, las cuales nadie podía cumplir. Solamente las cumplió Jesús para que nosotros, a través de la gracia, podamos cumplir el mandato que Él nos dejó. Amén. Por tanto, guarda tu alma con diligencia. ¿Qué tenemos que guardar? Nosotros y nuestra alma diligentemente, con sabiduría. Amén. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Imagínate, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto. Ya había salido de Egipto. Simplemente había visto cómo Dios con las plagas había destruido a Egipto. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, se los comió a todo, al faraón, a todo su ejército. Entonces Dios les dijo, mira, cuando vienen las dificultades, cuando el enemigo viene contra ti, yo envío plagas, yo abro el Mar Rojo, tú vas a pasar, pero ellos se van a ahogar. Y Dios dice, lo que tú has visto, las maravillas, Martín, tu sanidad, esa maravilla que Dios te sanó, tú la has visto, que nunca se aparte de tu corazón. Todas las maravillas que Dios ha hecho, dice que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, se las tienes que enseñar ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y aquí encaja perfectamente. Si mi hijo no quiere ir a la iglesia, pues que se quede en casa. No, le tienes que enseñar las grandezas que Dios hizo en tu vida. Al menos que Dios no haya hecho ninguna grandeza en tu vida, entonces no le cuentes nada a tus hijos. ¿Qué les vas a contar si Dios no ha hecho nada en tu vida? Pero si Dios hizo algo en tu vida, Dios te dice que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Tienes que enseñárselas ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. En Éxodo 19:10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos. Verso 16 del mismo Éxodo 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. ¿Cuántos dioses que hay en el mundo pueden hacer estas maravillas? Ningún Dios. No hay ningún Dios que hable a tu vida, solamente Dios del cielo. Las estatuas tienen ojos, tienen manos, pero no pueden hablar. Baal, los toros, los animales, las ranas, que eran dioses para Egipto, no podían hablar. Pero al Dios que tú le sirves, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le dijo a Moisés, ven, habla a todo el pueblo y dile,
que vengan porque van a escuchar truenos, van a escuchar relámpagos, va a haber una nube espesa sobre el monte y se va a oír una bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Al Dios que tú le sirves sí habla. Dios, el Señor, le recordaba a Moisés que les dijera a todas las familias las maravillas que había hecho delante de todos. ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios delante de ti? Ha hecho muchas maravillas delante de mí. Por eso yo tengo que contarle a mis hijos, a los hijos de mis hijos, las maravillas que Dios ha hecho de mí. Pero si yo llego a la casa y comparto con mis hijos, como el sábado que estuvimos, mis hijos, mis nietos y bisnietos cumpliendo un año a mi bisnieto, estábamos ahí, yo voy a decir, ya no quiero ir a la iglesia, es que la gente no entiende, es que esto, es que hay mucho chisme, es que mucha desobediencia, es que, no, yo tengo que contarles las maravillas. ¿Cómo está la iglesia? Maravilloso. ¿Cómo están los hermanos? Súper bendecidos. Los hermanos te dan dolor de cabeza, mis hijas. No, todos se portan muy bien. Qué bueno ver. ¿Sí? Hay que contar las maravillas. Las maravillas. Amén. Eso es lo que le dijo Dios a Moisés. El Dios de Israel es el Dios único. Solo Él puede hablar a su pueblo. Nadie más puede hablarte a ti. Ahorita Dios te está hablando, nos está hablando a cada uno de nosotros. Porque Él es el único que nos puede hablar, nadie más. Y hoy nos está hablando. Por eso es importante que a donde tú vayas te prediquen. Mire, estamos en vivo. Hoy yo escuché un mensaje muy bonito. Y pasaron todos a recibir ministración. Viene una mujer y me dice, yo me quedo aquí, vaya que lo ministren. Le dije, no. Una imposición de manos no va a aliviar mi situación. Yo quiero estrategias de fe. Yo no escuché una estrategia de fe en todo el sermón. ¿Me entienden? ¿De qué te sirve que pongan manos si no te dan una estrategia de fe? Qué bonito fuera que pasen, yo les pongo mano, pero durante toda la prédica no escuchaste una estrategia de fe. No te va a funcionar, lo siento. Pero así están acostumbrados las tradiciones. Él se me quedó viendo como que si le dije, no, yo no paso. Yo aquí cuido la puerta. ¿Cómo viene la fe? Si yo te hablo de fe, te conecto con Dios. Por eso casi nadie me llama pastor, ore por mí, porque tú estás conectado con Dios. Amén. Aleluya. No creo que si me hablan, sí oro, pero oro la palabra. Amén. Ok. Dios de Israel es el único Dios. Solo Él puede hablar a su pueblo. Por eso siempre tenemos que recordar al Dios de Israel y hacerlo saber a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Muchos de nosotros, aún cristianos, nunca oímos del Dios verdadero. Estoy pasando por algo, una adversidad. Es una lucha, es una prueba. Resístala que un día Dios se la va a quitar. No. Eso no es la fe que yo quiero oír. Yo quiero oír una estrategia de fe, cómo solucionar mi problema. Amén. ¿Están conmigo? Muchos de nosotros nunca oímos del Dios verdadero. Oímos, servimos a otros dioses. Pero cuando venimos a Cristo, comenzamos a oír al Dios verdadero. Ahí comienza una guerra espiritual. Los dioses que le servíamos vienen contra nosotros. Amén. Así como todo el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, vamos a leer todo eso. Así como el pueblo de Israel salieron de Egipto, comenzó a pelear con pueblos que iban a encontrar en su caminar, donde Dios los llevaba a la tierra prometida. Jebuseos, amorreos, moabitas, jebuseos,
y Dios los llevaba por un camino, pero hay algo impactante que yo leí. Cuando iban a pasar por la tierra que Dios le dio a Esaú, ¿de quién era hijo Esaú? ¿De quién? ¿De quién era hijo Esaú? De Jacob. De Isaac. Eran gemelos, Esaú y quién más, y Jacob, right? Cuando Dios bendijo a Esaú, le dio una tierra, le dio países y se fue. Cuando el pueblo de Israel pasó, iba caminando por ahí, Dios le dijo a Moisés: a los hijos de Esaú no los toques, no pelees contra ellos, porque yo les he dado esa tierra. A los demás sí destrúyelos. Siguió caminando Moisés con su pueblo y llegó después a un país que Dios le había dado a Lot. ¿De quién era sobrino Lot? De Abraham. Cuando llegó, se acercó a los límites de las tierras de Lot. Estas tierras le pertenecen a Lot. No hagas pelea con ellos. A los otros sí destrúyelos. ¿Sí? Ese es al Dios que tú le sirves. El Dios te guía por los mejores lugares. Dios sabe que tienes muchos enemigos, muchos adversarios en este mundo, en este tiempo también, y te dice: no te vayas con ellos, no te vayas donde están ellos, vete por donde yo te diga, y cuando pases por las tierras que ellos habitan, yo los voy a entregar a tu mano. Amén. Mateo 10:34. No pienses que yo he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Wow. A ver, Jesús, no te entiendo aquí. ¿Qué me quieres decir? No viniste a traer paz, sino que viniste a traer espada. El verso 35 dice: yo vine para poner en disensión al hombre contra el padre. Parece contraproducente, ¿verdad? Pero no lo es. A la hija contra la madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué causa Jesús esta división? Amén. En un hogar, 5 miembros: el esposo, la esposa y 3 hijos. La esposa viene a Cristo. ¿Empieza disensión o no? ¿Por causa de quién? De Jesús, porque la esposa recibió a Jesús. Sí, entonces Jesús dice: por causa de mi nombre va a haber disensión, va a haber pleito entre ustedes. ¿Por causa de quién? De Jesús. ¿Por qué Jesús causa división? Amén. Cuando nosotros, qué bonito que todas las familias viniéramos a Cristo. Y si tengo 10 hermanos, todos viniéramos a Cristo. Pero cuando no vienen, cuando yo conocí del Señor y recibí a Jesús como Señor y Salvador, mi propia madre me dijo: para mí estás muerto. Aleluya. División. ¿Quién causó esa división? Jesús. Mi hermana también me dijo: ¿por qué dejaste la religión de nuestros padres? Déjate explico, no me dio tiempo de explicarle. ¿Jesús qué causa? División. Y es triste que la división a veces venga. Bueno, está bien, yo sé que mis familias no son cristianos, quizás mi esposa todavía no es cristiana, o mi esposo, y yo tengo que creer a Dios, tengo que ministrarle a mi esposo, a mi esposa, para que o mis familias, para que vengan a los caminos del Señor. Pero en la iglesia existirá división. En la iglesia Jesús causará división. ¿Qué creen? Hello. La Biblia dice que Cristo nos libertó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. En la familia comienza la disensión. Si la esposa recibe a Jesús, comienza una disensión entre ella y su esposo. Si los hijos existen, ¿verdad? Si solamente los hijos reciben a Jesús y los padres no, comienza una disensión. Hasta el grado que el hijo mejor va a dejar la iglesia por complacer a sus padres.
Amén. Pero mira lo que dice Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos, amén, que si dos, como dice, dos, y ahí está hablando a nosotros ya los cristianos. Si dos cristianos se ponen de acuerdo, si dos cristianos se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidieran, ¿qué será? Sí, pero a veces es difícil que dos cristianos se pongan de acuerdo. Ahí está Jesús en medio de los dos y va a causar disensión. Yo no sé para qué lo pusieron a él o a ella de líder si yo lo puedo hacer mejor. Disensión. ¿Quién causó disensión? Jesús. Porque a Jesús, cuando llamó Dios a Moisés para líder, ¿causó disensión en el pueblo de Israel o no causó disensión? Mucha. ¿Dónde estaba la disensión? ¿En Egipto? ¿En los ciudadanos de Egipto? ¿O dentro de la congregación de Dios? Moisés, ¿dónde estaba? En la congregación. Coré, hermanos, fue tremendo hombre, envidioso. Leímos en una predicación pasada, en Números 11, Coré y sus amigos, tenía su séquito, 2 amigos que le complacían en todo. Allá en Egipto nosotros comíamos bien. Sí, comías bien porque le vendías información a Faraón. Cuando iban pasando, después de que salieron, Coré andaba entre ellos y Coré se les adelantaba. Hay un libro, Amishlan creo se llama. Son libros, 4 libros, 5 libros que son escritos por rabinos. Son libros históricos que cuando tú los lees descubres muchas historias que la Biblia no dice, pero son rabinos historiadores. Y ellos relatan que cuando iba avanzando el pueblo de Israel, Coré escondidas iba a los países cercanos y llegaba con el rey. Hey, si me das oro, yo te paso información de lo que va a hacer Moisés. ¿En la iglesia hay disensión o no hay? Sí lo hay. Porque eso viene desde los tiempos antiguos. ¿Qué tenemos que hacer para acabar la disensión, la división dentro de la iglesia? Ya oímos, cuenta, si vas a platicar con un hermano, si vas a platicar con una hermana, como leímos en Deuteronomio, cuenta las grandes cosas que Dios hizo contigo, no cuentes chismes. Cuente las grandes cosas, leímos en Deuteronomio, cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Cuando te reúnas con tu familia a comer y están tus hijos, están tus nietos, delante de ellos cuenta las grandes cosas que Dios hizo contigo. Porque si no contamos las grandes cosas que Dios hizo con nosotros, vamos a cantar, ay, aquella hermanita no me cae bien. Y tus hijos oyendo. Y cuando venga tu hijo, tu hija a la iglesia, va a ver mal a la hermanita que no le cayó bien. Y te va a pasar el hijo y te va a decir. ¿Hay división en la iglesia, sí o no? ¿Qué tenemos que contar? Las maravillas que Dios te ha hecho. Si te gusta ir a compartir un café con un hermano, cuenta las maravillas de Dios. No comas tacos al pastor, por favor. Ya saben eso, ¿verdad? ¿Cuál están? O no hablen del pastor. No coman tacos del pastor. Amén. Ya ven que Jesús causa división. Por eso dice, yo vine a causar división. Ahora, leímos en Mateo 18:19. Otra vez te digo, si 2 de vosotros o todos nosotros creyentes nacidos de nuevo tenemos que estar en acuerdo o en desacuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Empiezo a causar disensión. En cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Amén. Si dos no se ponen de acuerdo, no van a recibir de Dios. El Señor no se manifiesta en la división. Amén. ¿Cuántos hemos creído, esperado un milagro? Pero mi esposa y yo no estamos en acuerdo en algo. No se va a dar el milagro. Tenemos que estar en acuerdo en todo.
Vemos a matrimonios cristianos con muchos problemas porque los dos no están de acuerdo. Cada quien quiere hacer su convenio como lo tiene. El convenio del matrimonio tiene que ser como Dios lo estableció. No, yo no estoy de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Cómo me voy a someter a ti? No, yo no estoy de acuerdo. Está bien que no estés de acuerdo. Está bien, pero no esperes bendición de Dios. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera es porque no estamos de acuerdo con Dios. Dios nos ha dado fe para caminar en el poder de su reino. Tenemos que tener la misma fe. Tenemos que tener todos. Tenemos que tener la misma fe. Cuando todos tenemos la misma fe, evitamos división. Cuando todos tenemos la misma fe, evitamos división. Hermanos, tenemos que saber a donde quiera que vayas, en la iglesia, fuera de la iglesia, en tu trabajo, en la escuela, con tus hijos, con amigos de tus hijos, siempre vamos a ser objetos de ataques. Pero noten que Jesús dice, los ataques que recibimos, los vamos a recibir de casa. Amén. ¿Verdad que sí? Judas vendió a Jesús. Pedro lo negó ¿cuántas veces? Tomás, ¿qué hizo? Incrédulo. Juan el Bautista, ¿por qué le mocharon la cabeza? Si era un profeta, si era el que bautizó, el que introdujo a Jesús, ¿y por qué le dieron cuello? Porque dudó, no creyó. Juan el Bautista estaba en la cárcel y oía todos los milagros que estaba haciendo Jesús, y Juan el Bautista se le ocurre y dice, ¿saben qué? Pregúntenle si es él o esperamos a otro. Eso enojó a Jesús, a Dios. Si yo te usé, yo te ungí, yo te ordené, tú eres profeta, tú introdujiste a Jesús, tú lo bautizaste y estás dudando esperar a otro. Esperaría al Papa, pero el Papa ya se murió. Estaba esperando a otro. Un hombre de fe en un momento de duda perdió, le cortaron el cuello. Amén. Las hermanas de Lázaro eran amigas de Jesús, ¿verdad que sí? Creían en Jesús, pero dudaron, lo acusaron. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sí? División, inconformidad. ¿Cómo actuó Jesús? Escucha, ¿cómo actuó Jesús cuando recibió estos ataques? ¿Cómo actúo yo cuando soy atacado? ¿Cómo actúas tú cuando eres atacado? ¿Cómo actuó Jesús cuando recibió estos ataques? Porque fueron ataques. Pedro lo negó, Judas lo vendió, Tomás dudó. Sí, creo en lo natural, en lo humano, escuchando todas estas incredulidades de sus discípulos que trabajó 3 años y medio con ellos, escuchando eso era para que se desanimara Jesús. Pero cómo Jesús confrontó esos ataques. Eso es lo importante que tenemos que aprender, porque Él dijo, yo vine a traer división, yo vine a traer distinción. Tu suegra va a hablar de ti, tú vas a hablar de tu suegra. Tu hijo va a rebelarse, tu hija se va a rebelar. En tu casa va a haber muchos problemas. ¿Cómo vas a confrontar esos problemas? Porque yo estoy en medio de esos problemas. Amén. ¿Cómo Jesús actuó cuando recibió todos esos ataques? Estos ataques vinieron dentro de su ministerio. Amén. Estos ataques vinieron no de la gente de afuera, dentro de su ministerio, de la gente que comía con él, de lo que les lavó los pies. Amén. Sabemos que fue atacado por el diablo, los fariseos y otras personas, pero también vemos que dentro de su ministerio, hermano, vas a ser atacado dentro de tu ministerio. ¿Cómo vas a reaccionar?
¿Hello? ¿Ya se fueron o está muy silencio? ¿Cómo yo voy a actuar cuando soy atacado por mi ministerio? Amén. Personas que Jesús escogió lo atacaron. No creían, dudaban. ¿Cómo actuamos nosotros cuando alguien del ministerio nos ataca? Leímos que Jesús vino a traer ¿qué? Distinción, división. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? Amén. 5:19, Jesús nos da la clave de Juan. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo. ¿Sí? No tomes decisiones por ti mismo, sino solamente haz lo que veas hacer del Padre. Simplemente hagamos lo que vemos hacer del Padre. Y Jesús dijo en la otra parte, dice, si no, el Hijo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Nosotros tenemos hijos y nos están viendo qué hacemos para ellos hacer lo mismo. Tú eres un hijo de Dios y tienes que ver lo que hace el Padre para que tú y yo hagamos lo mismo. Porque todo lo que el Padre hace, como dice, todo lo que el Padre hace, ¿ves que tus hijos en tu casa tus nietos te están imitando? Amén. Mi bisnieto tiene 1 año y ya me está imitando. Ya conoce mi voz, le hablo y dice Mikey, ¿ya te conoce? Le digo, sí, pues siempre le hablo por teléfono. Amén. También lo hace el Hijo igualmente. Jesús nos da la respuesta en Juan 5:19, que solamente hagamos lo que el Padre hace y lo que el Padre dice. Dios a todos nosotros, de acuerdo a Romanos 12:3, nos dio una medida de fe para que nosotros vayamos desarrollando fe. Y no solamente desarrollando fe, para que vayamos generando la fe necesaria para cuando confrontemos estas situaciones con nuestros hermanos cristianos, saber cómo actuar. Hello. Amén. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Cuando Dios llamó a Moisés, lo envió a Egipto, ¿cuántos lo recibieron y creyeron que era enviado por Dios? ¿Cuántos? Creo que nomás Aarón y su mamá y su hermana Miriam y Josué su sobrino, que después vino el que tomó el cargo para llevar el pueblo a la tierra prometida. Pero ya demás todos dudaban. No, Moisés, como se crió en el palacio, fue príncipe en el palacio de Egipto, él viene para vendernos con él. Y Aarón, no, Dios le habló a mi hermano Moisés y él me habló a mí también. Él viene, él es nuestro libertador. Amén. Cuando Dios llamó a Moisés, lo envió a Egipto, ¿cuántos lo recibieron y creyeron que era el enviado de Dios? El pueblo, en ese tiempo, todo el pueblo, excepto Aarón y su familia, su mamá, tenían que depender de la fe de Moisés. Tenían que creerle a Moisés. Por eso es tan importante que si tú eres un predicador o te gusta ir a iglesias, tienes que recibir y que el que te predique, tú vivas de su fe, aprendas de su fe. Pero si no te hablan de fe, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a activar tu fe? El pueblo empezó a vivir de la fe ¿de quién? De Moisés. Tenían que creer todo lo que Moisés decía. Porque Moisés, ¿de quién hablaba? Dios le decía, Moisés hablaba. Y hablaba Aarón porque Moisés era tartamudo. Imagínate que Moisés se hubiera puesto a leer los 10 mandamientos. No matarás. No, mejor Aarón, tú sí hablas bien, Aarón. ¿Sí? Entonces el pueblo tenía que confiar plenamente en la fe de Moisés, porque Moisés había tenido un encuentro con Dios y se le apareció la serpiente, la vara en serpiente
Entonces, por eso es bien importante que nosotros caminemos en fe, para cuando te hablemos de fe, mostremos que verdaderamente vivimos en fe. Amén. El pueblo tenía que vivir de la fe de Moisés. Pero el trabajo de Moisés, no todo el tiempo el pueblo tenía que vivir de la fe de Moisés. El trabajo de Moisés fue capacitar al pueblo que obtuviera fe en Dios, que le habló a él para depender solo de Dios. La clase de fundación es el inicio para incrementar tu fe, porque memorizas 3 escrituras. Amén. Fe es hablar y hacer lo que Dios te dice. Si tú quieres saber qué es fe, fe es hablar y hacer lo que Dios te dice. Moisés solamente habló lo que Dios le decía. Y por la fe de Moisés, Dios se manifestaba. Si Martín ha creído en su sanidad, y si él habla, Señor, gracias porque por tus heridas fui sanado. Gracias porque tú te llevaste mis dolencias y mis enfermedades. Gracias porque por tus heridas yo fui sano. Gracias porque ninguna enfermedad que tú enviaste a los egipcios me la vas a mandar a mí. Gracias porque Éxodo 23 dice que tú eres mi Dios, eres mi sanador. Está hablando lo que Dios dice, y él, su espíritu está oyendo lo que Dios dice, y su espíritu dentro de él va a ir formando células que estaban muertas, ahora las está dando vida. La sangre que estaba contaminada ahora es limpia. La médula ósea que no producía ahora está nueva. ¿Por qué? Porque está hablando palabras de fe. ¿De dónde escuchó palabras de fe? Del púlpito. Moisés habló solo lo que Dios decía. Por la fe de Moisés se manifestaba. Tú tienes que tener fe. Dios dice, por las heridas tú fuiste sanado. Ahora tú tienes que creer que ya fuiste sanada o sanado, porque cuando tú crees que eres sanado, la fe de Dios se manifiesta a través de lo que tú crees, no a través de lo que Dios cree. Amén. Éxodo 3:17. En Éxodo 3:17 dice, y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto. Amén. Te voy a sacar de la aflicción del mundo. Todos los que estén enfermos están afligidos, pero hoy te voy a sacar. Y te voy a llevar por una tierra. En la tierra que te voy a llevar está habitada por los cananeos, por los heteos, por los amorreos, por el pereceo, por el heveo y del jebuseo. Te voy a llevar de tu enfermedad a un lugar que produce sanidad y vida eterna. Aunque confrontes todos esos enemigos, aunque confrontes tantas medicinas y tantas cosas, si tú le estás creyendo, Él te va a llevar a un pueblo que hay sanidad y vida eterna. Amén. Pero es a través de tu fe. Tenemos que tener la fe de la Biblia para entender, creer lo que Dios dice y para recibir la libertad que Él nos dio. Cuando tenemos o hacemos otra opción, aleluya. Escribe esto o que no se te olvide. Cuando creemos o hacemos otra opción, no vamos a obtener el milagro. Ok. Yo estoy leyendo libros, lean libros buenos. Ronnie Howard, la pastora lo conoció personalmente, yo todavía no. Yo por videos, por libros. Va a venir a Indiana el próximo mes. Yo voy a ir, porque son hombres de Dios. Él viene de África. Él dice en este libro, lo traduje, aquí escribí algo. Dice, si Jesús estuviera en la tierra ahora, muchas personas no lo invitarían a predicar a sus iglesias. Porque dirían, ¿cómo voy a traer un predicador que maldijo la higuera? Solo que a Dios no le gusta que no se produzca fruto. ¿Por qué te digo esto? Él sigue, en su libro dice, con frecuencia pienso que la higuera
se parece a iglesias en América. Muchos aniversarios, muchos eventos, acampamento de jóvenes, de niños, muchas fiestas, no fruto. Hello. Siguen enfermos, siguen pobres, siguen con escasez, siguen con problemas, porque la higuera tenía muchas hojas verdes, pero no tenía fruto. Él dice, así son las iglesias en América. Sermones muy bonitos, mucha gente, pero no fruto. Muchas hojas, dice, pero no, muchas hojas, pero poco fruto. Todo se ve verde, pero en realidad no hay fruto ahí. Él decía que en su país la única opción que ellos tenían era la palabra de Dios. Allá no hay seguranza, no hay médico, no hay de esto, no hay para pagar médicos. Allá todo era por fe. La única opción que él tenía en África es creer a Dios por su sanidad y recibir su sanidad por la palabra de Dios. Pero en América todo el mundo toma otra opción. En América te duele una uña, ¿a dónde corres? ¿A dónde? Al doctor. En América tomamos otras opciones, hay muchas opciones. Pero yo he visto en sus videos, de hecho el primo de mi esposa se congrega en esa, hemos hablado en esa iglesia en la Florida. Él dice que es triste ver que en América toman otras opciones, menos la opción de creerle a Dios a través de la fe. Por eso dice que cuando tomamos otra opción, no vamos a obtener el milagro. Yo tengo que tener fe para creer, vivir, que me sacó de la aflicción del sistema del mundo. Eso ya son parte de mis notas. También Dios nos ha dado la fe suficiente para confrontar la división, la murmuración, la inconformidad que voy a tener dentro del pueblo de Dios. Qué bonito fuera que en el pueblo de Dios no hubiera división, ni murmuración, ni chisme, ni contienda. Pero lo hay. Y no es de ahora, estamos viendo desde Éxodo, desde toda la palabra de Dios. Y tú ves esos libros que digo que están ahí, te das cuenta que los historiadores, es tremendo, hermano, cómo Coré se atrevió a traer un príncipe de Moab y mezclarlo con los hebreos para derrotar a Moisés. Es tremendo. Amén. En el mundo, hermanos, vamos a confrontar a personas que adoran a otros muchos dioses. En Egipto, cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel confrontó muchos dioses. Los dioses de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos, de los jebuseos, y todos los que estaban dentro de la congregación tenían que incrementar su fe para derrotar a todos y poder llegar a la tierra prometida por Dios. Tú y yo tenemos que confrontar a todos los dioses que hay para que podamos llegar a la tierra prometida. Amén. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Así en este tiempo de 2025, así se encuentra mucho pueblo de Dios. Creen más al sistema del mundo que a una predicación de fe. Si tú no lo crees, yo sí lo creo porque lo veo. Por eso tenemos que incrementar nuestra fe y creer solamente fe. Por falta de fe, al pueblo de Dios le gusta que hables más del pecado. Le gusta que hables más del cielo. Les gusta más tener compañerismo. Vamos a tomarnos un café, vamos a tomar un café allá, vamos con la hermana a convivir, vamos a esto, vamos a tener compañerismo. Pero no les gusta que hablen del reino de Dios y de fe. De acuerdo a Hebreos 11:6, que dice: sin fe
es imposible agradar a Dios. Amén. Ay Dios, ya se me pasó el tiempo. ¿Me dan otro minuto? Ya estoy terminando. Ok. Éxodo 4, 12. Ahora pues ve, mira lo que dice Éxodo 4, 12. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Cuando hablemos, debemos de hablar palabras de fe, decir lo que Dios dice. Cuando hablemos, debemos de hablar palabras de fe. Hoy, ¿verdad? Llegué a la reunión y uno de los pastores llegó tarde. Yo los escucho. Ay, había millones de carros, un tráfico, no podía llegar. Venía turbada, venía afligida, se me hizo tarde. ¿Esas son palabras de fe? No. Estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de los inconversos. Tú y yo tenemos que hablar palabras de fe siempre. Siempre. Éxodo 4:31. El pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, que hicieron, se inclinaron y adoraron. Cuando tu fe, escucha esto, cuando tu fe se manifiesta, solo tienes que adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fe se manifiesta solo cuando hablas. Te lo voy a repetir. Fe se manifiesta solo cuando hablamos, creemos lo que Dios dice. Si te mueves o hablas en lo que tú ves, tu fe no se manifestará. Amén. Tu fe no se manifestará. Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vistas. En el verso 6 del mismo verso 5. Segunda de Corintios 5:5, más el que nos hizo para esto mismo es Dios. El que te hizo para tener fe fue Dios. Porque Él te dio, como dice, las arras. ¿Qué son las arras? ¿Qué son las arras? Yo tengo uno, mi esposa tiene otro. Esas son las arras de un pacto con mi esposa. Dios te ha dado las arras para que sigas casado con Él hasta la eternidad. Pero es por fe. Es por fe. Amén. El verso 6. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Amén. Así que tenemos que estar viviendo como confiando siempre en Dios. No confíes en la ciencia, no confíes en el sistema del mundo. Confía siempre en Dios. Para que tú y yo podamos confiar en Dios es solamente a través de la fe. Yo no puedo confiar en Dios si no tengo fe. Me dolió mi pierna, voy a ir al doctor a ver qué dice. No, usa tu fe primero. Si tu fe te falla, entonces sí ve al médico porque no sé que te vayas a morir. Pero tu fe nunca, si tu fe está bien fundamentada en la palabra de Dios, tu fe nunca va a fallar. Tu fe nunca va a fallar. Amén. Así es de que tenemos que estar siempre en el Espíritu. Amén. Aleluya. Hasta aquí. Vamos a ponernos de pie. ¿Aprendimos algo? Gloria a Dios. Gracias a los hermanos que se conectaron en vivo. Gracias. Vamos